Y ahora doy la palabra a la doctora María Elena Medina Mora. Pues muchísimas gracias y agradezco mucho la invitación y sobre todo la incorporación de la salud mental en este importante tema, y voy a tratar de explicar por qué necesitamos este trabajo interdisciplinar y por qué tendremos que repensar cómo estamos educando a nuestros profesionales. Primero, pues dar un breve recorrido de por qué atender la enfermedad mental, porque tiene una carga muy alta por los días perdidos sin salud. Y esto tiene que ver más que con la mortalidad, que sí hay, por ejemplo, debida al suicidio en los casos en donde la depresión es el principal predictor, pero también porque son personas que desarrollan la enfermedad muchas veces en edades tempranas. Más o menos el 50% de las personas que enfermarán en su vida ya enfermaron cuando son niños, adolescentes o en la juventud temprana. Y esta carga pues no representa, o sea, no tiene el presupuesto de salud que necesitaría para atenderse, y tiene que ver con que son muchos días en que se vive con la necesidad de medicinas, de psicoterapia, de intervención médica, y esto es lo que le hace tan caro. Ahora, si nosotros vemos esta diferencia entre lo que necesita y lo que se tiene, pues no podemos pensar que podremos cambiar la situación de las grandes brechas que hay, nada más aumentando el presupuesto, que nunca sería suficiente, sino pudiendo incorporar la atención de la salud mental en el sistema de salud, que hoy por hoy está separado. Sabemos también que el solo tratamiento no nos va a ayudar a mejorar la situación, porque hay muchísimos determinantes sociales que están asociados con la enfermedad y que incrementan su riesgo. Voy a hablar un poquito más adelante de esto, que el gran reto es cómo incorporar estos determinantes sociales, no los determinantes macro, sino los determinantes que explican en una familia cómo le está afectando la pobreza, y vamos a ver cómo hay diferencias importantes de cómo estos determinantes sociales afectan la salud mental. Por otra parte, pues que tenemos una proporción muy alta de personas con trastornos. No tenemos todavía una encuesta que nos permita saber antes y después, pero los datos que existen en México y en el mundo sí nos hablan de que estamos hablando alrededor de 40-45% de la población que ha tenido diferentes niveles de malestar que requieren diferentes niveles de atención. No podemos entonces estar pensando que todas las personas las puede atender los psiquiatras o los médicos generales, sino que tenemos que incorporar a todas las disciplinas que pueden ayudar a atender este problema. Por otra parte, pues las secuelas del COVID han sido muy importantes. Seguimos teniendo mucho cansancio, problemas de sueño, pero sobre todo las pérdidas cognitivas, que los estudios muestran que las personas que lo desarrollaron un año después siguen teniendo estos problemas, y que tiene que ver también con lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestros estudiantes a tener un éxito en la universidad atendiendo estos problemas. Desde luego tenemos brecha de atención, porque la mayor parte de los que enferman no reciben tratamiento o no reciben el tiempo suficiente para lograr un cambio, o no reciben los medicamentos que necesitan. También tenemos brecha de información, entonces hay un gran estigma contra la enfermedad que aleja a las personas de tratamiento. Tenemos que no hay paridad en el presupuesto que tiene para estas enfermedades con otras enfermedades, y que el mejor tratamiento no llega a las comunidades. Entonces, una brecha de atención, de calidad y de transferencia del conocimiento a las comunidades más desfavorecidas. Ahora, los costos directos e indirectos de no tratar la salud mental son muy altos. La OCDE estima que es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, y tienen un costo social elevado. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, en el 2019
estimó que los trastornos mentales le costarían a la economía global 16 billones de dólares americanos en los próximos 15 años si no se atendían, y esto es más que el Producto Interno Bruto de todos estos países que ellos incluyeron. La parte interesante es que la recuperación de la inversión también es muy elevada, estimada entre 4 y 6 pesos por cada peso invertido. Claro, las estimaciones están hechas en dólares, pero esta es la equivalencia. Y entonces esto nos habla de fenómeno complejo que requiere expertos en muchos campos. O sea, aquí está como el 16% tiene que ver con los DALIs, pero si vemos nada más discapacidad, es el 33% de la carga por enfermedad. Que sabemos que hay una brecha grandísima de atención. Estos son datos de las encuestas mundiales de salud mental. El cuadrito que está marcado en azul es cualquier tratamiento médico para las enfermedades. Vemos que Estados Unidos es el que más recibe atención, pero aún así la brecha es muy grande. En cuanto a recursos para la salud, pues tenemos poquitos. Aquí nos estamos comparando más parecidos a Centroamérica. Perú tiene una mayor proporción de personas que pueden dar atención. Entonces, en México los psiquiatras han crecido en números y hemos sido efectivos en poder formar más, pero el 80 y tantos % está distribuido en 3 ciudades, ¿no? Que ya saben ustedes cuáles son. Entonces, hay estados que tienen 2 o 3 psiquiatras en los servicios públicos, de tal manera que necesitamos pensar en un modelo diferente, integrando la atención dentro del sistema de salud, porque hay una gran comorbilidad, porque, por ejemplo, una persona que tiene diabetes va a tener 3 veces más riesgo de tener depresión. Si tiene depresión, tardará más tiempo en superarla o en controlar la diabetes, morirá más pronto, en una parte porque no se atiende la enfermedad. Los enfermos mentales se están atendiendo en hospitales de tercer nivel, que son una sola profesión, y no se atienden de las otras enfermedades. Entonces, por eso la integración y el poder ver que las personas que están ya recibiendo atención en los hospitales generales o en hospitales no psiquiátricos puedan recibir la atención para la salud mental. Y eso solo se va a poder si nosotros podemos recuperar todos los recursos disponibles, y estos recursos disponibles se puedan escalonar de tal manera que a los psiquiatras, por ejemplo, les lleguen los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen resistencia graves y que tienen resistencia al tratamiento, y que se puedan atender desde otro nivel a las demás personas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y todas las pruebas o los ensayos que han orientado a ver cuál es el mejor tratamiento disponible, pues lo que señalan es que para un trastorno leve o moderado, la psicoterapia es la recomendación primera, siempre y cuando haya psicólogos que están formados en la clínica, que no siempre tenemos suficientes, y si no, la primera sería la farmacoterapia, de tal manera que para los casos leves que se atienden rápido, que impiden que desarrollen una enfermedad más grave, sí podrían estar atendidos de una manera más eficaz, sin la necesidad de sufrir por el abasto de medicamentos, que, como saben, es muy grande en este momento. Entonces, ¿qué tendríamos que, si nosotros incluimos prevención, estos son todos los cuidados que podríamos tener para mejorar la calidad de vida y el bienestar, sin necesidad de que progresen enfermedades más graves? Ahí necesitamos todos los recursos, y luego, conforme aumenta la gravedad, pues van tratándose por diferentes personas, y que cuando se hace al mismo tiempo o con un criterio multidisciplinar, pues es posible poder atender de una manera más económica a la población. Ahora, los determinantes sociales juegan un papel muy importante, ya lo había dicho, y esto tiene que ver con las políticas de cómo se distribuye el dinero y a quién se atiende. Y les voy a enseñar unos datos que son de esta doctora Ruth Shim. Está publicado en los reportes de las academias de ciencias, ingeniería y medicina en Estados Unidos.
Y esta autora se hace una pregunta y es, ¿por qué tiene Julie fracturas, ¿no? Y si está en el hospital es porque se cayó y tiene un accidente, pero ¿qué hay detrás de que esté con esta fractura? Pues que estaba cuidando a su hermanito de 3 años, que la mamá es la que está trabajando y tuvo que salir, no le dio de desayunar. El papá perdió el trabajo, pero además dejó de estudiar desde una edad muy temprana porque tenía que ayudar a la familia, y entonces está todo este determinante social que se tendría que atender para evitar los accidentes, es decir, no es nada más llegar al hospital y curar la fractura. Y de acuerdo con esta autora, estos son todos los elementos que contribuyen a la muerte prematura y que tienen que ver con estos determinantes sociales. Digamos, estas son estimaciones, pero pues sí nos habla de una parte muy importante que tiene el cuidado para la salud, pero que hay muchos otros factores que están alrededor del cuidado para la salud. Entonces, lo que se pregunta es cómo podemos atender al mismo tiempo que atendemos la salud, los determinantes sociales, y entonces formar a las personas que puedan trabajar en estos elementos. Y, por ejemplo, la pobreza puede tener una influencia directa, que es la recesión económica. Puede ser un mecanismo intermedio cuando la desventaja está relacionada, por ejemplo, con vivir en vecindarios poco seguros, entonces mucha exposición a la violencia, o tener otros factores que hablan de estas transmisiones generacionales de la pobreza y de la enfermedad. Entonces me va a regañar mi amigo el doctor de la Garza porque les pongo esta diapositiva tan llena, pero no quiero que la lean, sino nada más que vean que lo que dice el cuadrito es la manera como la pobreza afecta a cada uno de estos países, y no todos, o sea, la mayoría tiene causas diferentes. En México estuvo relacionado con vivir en ambientes inseguros, con mucha violencia, y eso era lo que más explicaba la relación, la intermediación de este factor para la presencia de la enfermedad. En otros países tuvo que ver con una educación baja, en otros países como la India tiene que ver más con factores culturales asociados con el ser mujer. Entonces la idea sería saber cuáles son estos factores mediadores y poder incorporarlos en una atención de la enfermedad. Entonces tendríamos pues la doble responsabilidad. También lo que nos dice es que no es un asunto solo del sector salud atender esta y muchas otras enfermedades, pero estas ciertamente tienen que ver con seguridad, tienen que ver con desarrollo social, desarrollo rural, economía, educación, trabajo, etcétera, y que esto está asociado con las políticas de salud. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer para que nuestros estudiantes puedan aprender y puedan formarse en lo que la población necesita? Y podemos ver dos grandes tendencias, como lo ha señalado el doctor Frenk. Por una parte, el enseñarles muchos conocimientos, mucha información sobre autores que han trabajado, que han aportado, o un enfoque que nos permita ver qué es lo que necesita la población, en dónde van a encontrar trabajo y qué necesitan saber para tener esos trabajos. Y por supuesto que hay muchos elementos que pueden coincidir, entonces se necesita una combinación de un nuevo modelo de atención, al mismo tiempo que una capacitación del personal que pueda trabajar en estos cambios que he mencionado. Hablábamos de este modelo integrado, colaborativo, con redistribución de tareas, que permite escalonar la atención, que tenga su foco en el primer nivel, con una reestructura que permita trabajar con enfermedades crónicas, no con enfermedades emergentes, porque para curar una depresión pues necesitamos un tiempo suficiente, como había mencionado, como en otras enfermedades, y para controlar las enfermedades más graves también. También establecer navegaciones flexibles que permitan ir por los diferentes niveles de acuerdo a cómo está la persona. Desde luego, plazas en los hospitales generales y formación, porque, por ejemplo, los enfermos graves mueren entre 15 y 20 años antes de su esperanza de vida, y mueren porque no reciben atención para otras enfermedades, entre otros factores, pero ese es un factor muy importante, de tal manera que tenemos que formar médicos en los hospitales generales capaces de entender y trabajar con la interacción entre la enfermedad mental y otras enfermedades crónicas.
y desde luego favorecer el autocuidado de los cuidadores de salud, que también es un grandísimo reto que tenemos enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medina Mora.